Durante la mayor parte del siglo XX, la velocidad fue una búsqueda romántica. Era cosa de pilotos locos en lagos salados o de ingenieros italianos fumando cigarrillos mientras dibujaban carrocerías rojas. Pero al llegar el año 2000, la velocidad dejó de ser un romance y se convirtió en una guerra fría. Una guerra de ingeniería, ego y, sobre todo, dinero. La barrera ya no eran los 300 kilómetros por hora. Eso era para los lentos. La nueva frontera, el Everest del automovilismo, eran los 400 kilómetros por hora. Para cruzar esa línea, se necesitaban recursos que ninguna compañía de coches tenía. Se necesitaba presupuesto aeroespacial. ¿Cómo empezó todo esto? Primero, un nombre famoso, Bugatti. Para entender la magnitud de Bugatti, debemos entender que Bugatti no es una marca de coches, es una marca de arte. Ettore Bugatti, su fundador, era hijo de artistas. Él no diseñaba motores para que fueran eficientes, los diseñaba para que fueran hermosos. Pero la marca murió en los años 50. Hubo un intento de resurrección en los 90 con el Bugatti EV110, un coche fabuloso. Michael Schumacher compró uno amarillo. Tenía un motor V12 con 4 turbos. Era una bestia. Pero la empresa, dirigida por el italiano Romano Artioli, quebró. Era demasiado ambiciosa para su época. Bugatti volvió a morir. Aquí es donde entra el doctor maligno de esta historia, Ferdinand Piëch. Piëch era el jefe supremo del grupo Volkswagen. Era un genio, era el nieto de Ferdinand Porsche. El hombre que diseñó el Porsche 917 que ganó Le Mans. A finales de los 90, quería construir un motor que nadie más pudiera copiar. La versión más aceptada de la historia cuenta que, durante un viaje a Japón, tuvo una idea mientras viajaba en el Shinkansen. En lugar de pensar primero en el automóvil, comenzó por lo que siempre consideró esencial, el motor. En un boceto rápido tomó forma la idea de combinar arquitecturas VR de Volkswagen para crear un conjunto extremadamente compacto y potente. De ese concepto nació un motor de 18 cilindros. En 1998, cuando el grupo Volkswagen adquirió los derechos de la marca Bugatti, Piëch estableció un objetivo que parecía contradictorio, desarrollar un automóvil con alrededor de 1000 caballos de fuerza, capaz de superar los 400 km por hora y, al mismo tiempo, ofrecer el nivel de confort, refinamiento y elegancia propios de un gran turismo de lujo. Los ingenieros advirtieron que, con la tecnología disponible en ese momento, cumplir con ese conjunto de metas implicaba desafíos técnicos y físicos sin precedentes. La gestión del calor, la resistencia de la transmisión y la ausencia de neumáticos capaces de soportar velocidades tan extremas convertían el proyecto en algo completamente fuera de los estándares de la industria. Piëch no respondió con amenazas, sino con una determinación clara: el proyecto debía seguir adelante. Si la tecnología necesaria aún no existía, tendría que ser desarrollada. El desarrollo del Bugatti Veyron fue uno de los proyectos más complejos y costosos en la historia del automóvil. El motor definitivo no fue el W18 de los primeros prototipos, sino un W16 de 8,0 litros con 4 turbocompresores, una arquitectura única desarrollada específicamente para el coche. Técnicamente, se trataba de 2 bloques VR8 acoplados en un solo conjunto. Uno de los mayores desafíos fue la gestión térmica. El motor producía una cantidad de calor enorme, muy superior a la de cualquier automóvil de producción anterior. Durante las pruebas, los prototipos mostraban temperaturas extremas y, en ciertas condiciones, podían producir llamas visibles por el escape incluso estando detenidos. Para mantener todo bajo control, Bugatti recurrió a una solución sin precedentes: 10 radiadores en total. Un coche convencional utiliza uno, el Veyron necesitaba varios dedicados al motor, a los intercoolers de los turbos, al sistema de aire acondicionado, a la transmisión, al diferencial y a los circuitos de aceite. El segundo gran problema fueron los neumáticos. A velocidades cercanas a los 400 km por hora, las fuerzas centrífugas eran tan extremas que incluso componentes pequeños, como la válvula de inflado, estaban sometidos a cargas enormes. Michelin tuvo que desarrollar un neumático completamente nuevo desde cero, el Pilot Sport Pax, diseñado específicamente para el Veyron. Su fabricación y montaje eran tan complejos que, durante los primeros años, solo podían realizarse en instalaciones autorizadas en Francia. Un juego completo costaba decenas de miles de dólares, y Bugatti recomendaba reemplazarlos aproximadamente cada 4000 kilómetros. A velocidad máxima, su vida útil se reducía a apenas unos minutos. A esa velocidad, el consumo era igualmente extremo. El depósito de 100 litros podía vaciarse en poco más de 10 minutos, lo que, en la práctica, limitaba el tiempo que el coche podía mantenerse a su velocidad máxima antes de necesitar repostar. Cuando el Veyron se lanzó oficialmente en 2005, el impacto fue inmediato. Su precio rondaba el €1.000.000,
pero los costos reales de desarrollo y producción eran tan elevados que se estima que el grupo Volkswagen perdía varios millones de dólares por cada unidad vendida. Para Piëch, eso no era un problema. El Veyron nunca fue concebido como un negocio rentable, sino como una demostración absoluta de capacidad tecnológica. El coche alcanzaba 407 km por hora, pero solo después de un procedimiento especial. El conductor debía insertar un speed key que reducía la altura de la suspensión y reconfiguraba la aerodinámica. No era solo un botón, era un ritual diseñado para subrayar que se estaba cruzando un límite reservado a muy pocos automóviles en la historia. Durante un tiempo, el Bugatti Veyron fue intocable. Hasta que alguien, desde Suecia, decidió desafiarlo. Mientras el grupo Volkswagen invertía sumas colosales en el desarrollo del Bugatti Veyron, en Suecia un joven llamado Christian von Koenigsegg perseguía un sueño muy distinto. Su inspiración no vino de Ferrari ni de Porsche, sino de una película noruega de animación en stop motion de 1975 llamada Flakkipa Grand Prix, conocida internacionalmente como Il Tempo Gigante. En la película, un inventor y reparador de bicicletas construye un coche de carreras artesanal para enfrentarse a grandes equipos respaldados por corporaciones que se habían apropiado de su trabajo. Christian vio la película cuando era niño y, según ha contado en múltiples entrevistas, ese fue el momento en que decidió que algún día construiría su propio superdeportivo. En 1994, con 22 años, fundó Koenigsegg Automotive AB. No contaba con grandes recursos ni con un ejército de ingenieros. Los primeros años se apoyaron en un equipo muy reducido, herramientas básicas y un enfoque extremadamente artesanal. Su filosofía era casi opuesta a la de Bugatti, donde Bugatti apostaba por la complejidad y la robustez. Koenigsegg buscaba ligereza, eficiencia y soluciones simples llevadas al extremo. El primer prototipo, que más tarde daría origen al CC8S, tardó años en desarrollarse. Gran parte del trabajo en fibra de carbono se realizó a mano, en instalaciones modestas, con procesos que hoy rozan lo artesanal. En febrero de 2003, el proyecto estuvo a punto de desaparecer. Un incendio destruyó por completo la primera fábrica de Koenigsegg, ubicada en un edificio rural adaptado para la producción. En medio del caos, los empleados priorizaron salvar los prototipos, moldes y herramientas esenciales, dejando atrás oficinas y documentación. Los coches sobrevivieron, pero la empresa se quedó sin instalaciones. Poco después, la Fuerza Aérea Sueca ofreció una solución inesperada, el hangar número 1 de la antigua base aérea de Ängelholm, recientemente cerrada. Ese hangar había sido el hogar del escuadrón Johan Roth, una unidad de interceptores Saab Draken conocida por sus operaciones discretas durante la Guerra Fría. Sus aviones despegaron durante años desde ese lugar llevando un emblema característico, un fantasma blanco, símbolo de su carácter reservado y casi invisible. Koenigsegg se trasladó al hangar y adoptó ese símbolo como homenaje. Desde entonces, cada Koenigsegg fabricado lleva un pequeño fantasma, ya sea en el compartimiento del motor o en la carrocería, como sello de su origen. No es solo un logotipo, es un recordatorio de que esos coches nacen en un lugar construido para máquinas extremas, diseñado originalmente para aviones de combate. Lo que convierte a Koenigsegg en una amenaza real para Bugatti no es únicamente la velocidad, sino su enfoque radical en la propiedad intelectual. Bugatti, respaldada por un gran grupo industrial, recurre a algunos de los mejores proveedores del mundo, transmisiones desarrolladas externamente, turbocompresor de fabricantes especializados, neumáticos Michelin diseñados a medida. Koenigsegg, en cambio, parte de una premisa distinta: si una pieza no existe o no es lo suficientemente buena, hay que inventarla. Christian von Koenigsegg impulsó directamente el desarrollo de soluciones propias. Una de las más representativas es la suspensión triplex, un tercer amortiguador montado de forma horizontal en el eje trasero. Su función es controlar el hundimiento del coche bajo aceleraciones extremas sin comprometer el confort ni la estabilidad en curva, algo crítico en vehículos de altísima potencia. También desarrollaron las llantas Aircore, fabricadas íntegramente en fibra de carbono hueca. Son extraordinariamente ligeras y reducen de forma drástica la masa no suspendida, lo que mejora la aceleración, la respuesta de la suspensión y la eficiencia general del vehículo. Otra de sus mayores apuestas tecnológicas fue FreeValve. En lugar de un árbol de levas tradicional, el sistema utiliza actuadores neumáticos y control electrónico para accionar cada válvula de forma independiente. Esto permite optimizar potencia, consumo y emisiones de una manera imposible para un motor convencional y adaptar el comportamiento del motor en tiempo real. Y luego está el Koenigsegg Regera, un automóvil con más de 1500 caballos de fuerza que prescinde de una caja de cambios tradicional. En su lugar, emplea el sistema Koenigsegg Direct Drive, que combina un convertidor hidráulico y motores eléctricos para transmitir la potencia directamente a las ruedas. El resultado es una aceleración completamente continua, sin cambios de marcha,
desde parado hasta velocidades extremas. No es magia, es ingeniería llevada a un nivel poco común en la industria. Todo esto fue desarrollado por una empresa con una plantilla mínima en comparación con los grandes fabricantes, trabajando desde un antiguo hangar de aviación. Mientras Bugatti tenía detrás a uno de los mayores grupos industriales del mundo, Koenigsegg avanzaba con un equipo reducido y una libertad creativa absoluta. El primer golpe serio llegó en 2005. Koenigsegg llevó el CCR al óvalo de alta velocidad de Nardo, en Italia, y alcanzó 388 km por hora, superando el récord del McLaren F1, que se había mantenido durante 7 años. Para muchos, fue una sorpresa absoluta, una pequeña empresa sueca acababa de destronar a una leyenda. La respuesta de Bugatti no tardó. Meses después, el Veyron alcanzó 407 km por hora, recuperando el récord y reafirmando su posición como referencia absoluta. Durante los años siguientes, la rivalidad se convirtió en un juego constante de avances y respuestas, Veyron Super Sport, Agera R, cada uno empujando los límites un poco más allá. Pero el momento más simbólico llegó en 2017. Bugatti acababa de lanzar el Chiron, con 1.500 caballos de fuerza y un precio cercano a los $3 millones. Para demostrar su supremacía, anunció un nuevo récord en la prueba 400, acelerar desde parado hasta 400 km por hora y frenar de nuevo hasta 0, una de las pruebas más exigentes para cualquier hiperauto. Bugatti organizó el intento con una gran producción, una pista controlada y al piloto Juan Pablo Montoya al volante. El resultado fue 41 segundos y 96 milisegundos, celebrado oficialmente por la marca como un récord mundial. Christian von Koenigsegg observó el anuncio sin grandes medios ni campañas. No alquiló una pista privada ni recurrió a una estrella de la Fórmula 1. Utilizó una Agera RS que ni siquiera pertenecía a la fábrica, sino a un cliente estadounidense que lo cedió para la prueba. El lugar fue una antigua pista de aterrizaje en Vandel, Dinamarca, lejos de ser perfecta. El piloto de pruebas de la marca, Niklas Lilja, se sentó al volante. Aceleró hasta 400 km por hora y frenó a fondo. El resultado fue 36 segundos y 44 milisegundos. Koenigsegg no solo superó a Bugatti, lo hizo por más de 5 segundos, una diferencia enorme en este nivel. Un coche más antiguo, con tracción trasera y desarrollado por una empresa mucho más pequeña había superado a la joya tecnológica del grupo Volkswagen. Un mes después, Koenigsegg volvió a sorprender al mundo al registrar una velocidad media de 447 km por hora en una carretera cerrada en Nevada, certificada por Guinness. Bugatti guardó silencio. Bugatti reaccionó en 2019 con el Chiron Super Sport 300 más, alcanzando 490 km por hora en la pista de pruebas de Éralesien. Fue el primer automóvil en superar las 300 millas por hora, aunque el intento se realizó en una sola dirección, lo que impidió su homologación oficial como récord mundial. Poco después, Bugatti anunció su retirada de la carrera por la velocidad máxima, afirmando que ya había demostrado todo lo que necesitaba. Para muchos observadores, el motivo real era otro, sabían que Koenigsegg estaba preparando algo aún más extremo. Ese algo es el Gesco Absolute, diseñado específicamente para la velocidad máxima. Según simulaciones internas, podría superar los 500 km por hora, pero existe un problema muy real, no hay carreteras adecuadas ni neumáticos capaces de garantizar un intento seguro en el mundo actual. Hoy, ambas marcas han tomado caminos distintos. Bugatti, ahora asociada con Rimac, avanza hacia la electrificación y el lujo absoluto con el tourbillon. Koenigsegg continúa explorando nuevas fronteras con proyectos como el Gemera y el propio Gesco. Esta rivalidad demuestra que el dinero no lo es todo. Bugatti creó máquinas monumentales mediante recursos casi ilimitados. Son obras maestras de la ingeniería industrial. El triunfo del más es más. Koenigsegg representa otra cosa, la creatividad, la obsesión y la libertad técnica. Un niño inspirado por una película de animación que terminó desafiando a uno de los mayores imperios automotrices del mundo. Bugatti necesitó 16 cilindros y 4 turbocompresores para alcanzar los 400 km por hora. Koenigsegg lo logró con 8 cilindros, ideas nuevas y una visión distinta. Cuando el futuro sea eléctrico, silencioso y autónomo, esta era será recordada como un momento irrepetible. La época en la que un fantasma sueco persiguió a un gigante europeo hasta el límite de la física, y, por un instante, logró hacerlo tambalear.